Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Este jueves 27 de agosto de 2020, el juez Vladimir Jaya dictó autollamamiento a juicio en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. Enfrentarán un juicio por presunta rebelión. Fausto Jarrín, abogado de Cristian González, dijo que entre las nulidades se irrespetó el fuero de corte, no hubo debido proceso, filtración de información, entre otros. Mientras que la titular del gobierno provincial señaló que en los 3 días de audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía no presentó ningún elemento o prueba para sostener su teoría. Ocho de la mañana con 8 minutos, 8:08. Saludamos a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Prefecta, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Le saluda Licenia con Alexis Moncayo. ¿Cómo recibió esta decisión del juez provincial de Pichincha de llamarla a juicio a usted, a Virgilio Hernández y a Cristian González? Era una opción. Todos esperábamos que la justicia actúe pegada a derecho, pero bueno, vivimos en un país en el que la justicia se ha transformado en una herramienta de persecución política y actúa de forma selectiva. En otros casos, incluso más radicales, ni siquiera se convocan audiencias, pero en este se ha llamado a juicio. ¿Esperaba esta resolución? ¿Está preparada para enfrentar este proceso? Licenia, Alexis, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la gente que escucha Pichincha Universal a esta hora. Con profunda indignación hemos recibido este fallo, Licenia, un fallo que demuestra que nuestra justicia está amarrada, un fallo que demuestra que hay un contubernio entre la Fiscalía, la Administración de Justicia, pero sobre todo que estos dos instrumentos que tienen que ser instrumentos objetivos, instrumentos que actúen en independencia, se han convertido en los brazos operadores, los brazos operativos de una persecución que llega a todos los niveles. El día de ayer, 3 días de audiencia, Licenia, 3 días de audiencia donde el fiscal no pudo probar un solo hecho, una sola acción, no pudo probar un solo elemento de los supuestos elementos de convicción que planteó en esta teoría descabellada, una teoría descabellada en donde se presupone que tres personas, Cristian González, Virgilio Hernández y Paola Pavón, fueron responsables de los hechos de octubre en todo el país, porque además son los hechos de octubre de todo el país. Lastimosamente el juez asumió esa teoría del caso y decidió llamar a juicio. Nosotros seguiremos firmes, seguiremos insistiendo con la fuerza que nos da la inocencia, este proceso que no se ha agotado todavía. Seguiremos insistiendo ahora con hechos, con testimonios, con pruebas sobre nuestra inocencia. Este caso no se sostiene y esperamos y seguimos insistiendo en encontrar hombres y mujeres en la administración de justicia decentes, que no le teman al poder político, que actúen en la libertad con la Constitución, el Código Integral Penal en la mano. Si eso sucede, Licenia, no tenga duda, nosotros seremos sobreseídos definitivamente y tendremos nuestra libertad en este proceso. Perfecto, buenos días. Yo no creo en coincidencias y menos todavía en el campo de lo político y ahora también de lo judicial, que son dos tiempos que durante este periodo de gobierno han tratado de juntarlos, de unirlos, de llevarlos de forma simultánea. Lo que el día de ayer con usted, con Virgilio Hernández y con Cristian González, ocurre al mismo tiempo en el que se devela este entramado de corrupción del reparto de los hospitales que ubica la ministra de Gobierno en el centro del esquema. Hay un pronunciamiento contundente de la Asamblea Nacional. Ayer el Pleno, con 123 votos, ha pedido al presidente Moreno, aunque no tiene efectos jurídicos de este exhorto, pero ha pedido al presidente Moreno la remoción de la ministra de Gobierno. Yo, como digo, no creo en las coincidencias y menos en el área política. Y a mí me parece que el llamado a juicio de ustedes, con la carencia de sustento de la tesis de la Fiscalía, que no ha podido probar nada ni durante la instrucción fiscal y tampoco durante esta etapa de audiencia,
me parece que se convierte en una nueva caja china y en otra cortina de humo. No sé cuál es su opinión, su criterio, su valoración más política también de este caso, prefecto. Alexis, aquí en el Ecuador se ha desarrollado una justicia selectiva. Es una justicia que opera los casos que por conveniencia del gobierno nacional en los tiempos políticos ayudan a esta lógica, a esta noción de exterminar a los opositores políticos. Esa es la forma en la que actúa la justicia de manera rápida, de manera expresa. Revise usted los tiempos, por ejemplo, del caso Sobornos, se va a dar cuenta que los tiempos buscaban precisamente que Rafael Correa llegue a la inscripción de las candidaturas con un proceso ejecutoriado que le impida ser candidato. Entonces tiene usted todo el aparato de justicia actuando con una serie de ilegalidades, afectando el debido proceso para esto. Usted tiene en el caso Rebelión una suma de hechos que llevaron a que la Fiscalía en octubre nos detenga para cubrir lo que realmente les interesaba cubrir. El desenlace de octubre, que fueron más de 11 muertos, más de 1,000 heridos, más de 1,000 detenidos de forma ilegal. Es por esto que, por ejemplo, otra de las irregularidades de la audiencia del día de ayer que no comprendemos es que el juez termina reconociendo que la Defensoría Pública en nuestro caso violó el proceso. El juez reconoce que se filtró información reservada. El juez reconoce que los allanamientos tuvieron un uso excesivo de la fuerza. El juez reconoce, por ejemplo, que Virgilio Hernández tuvo varias horas de detención ilegal y el juez reconoce que en mi caso se rompió la cadena del fuero, que es una institución muy importante. Sin embargo, dice vamos a continuar y no hay nulidades. El juez no insistió a la Fiscalía en que le demuestre un solo acto en donde Cristian González o Virgilio Hernández hayan cometido actos de violencia o se hayan alzado en violencia como establece el artículo 336 del Código Integral Penal de Rebelión. En mi caso de responsabilidad mediata, porque siguen con la lógica de los influjos psíquicos. En el caso de la responsabilidad mediata, como no pueden probar un solo acto de violencia de la prefecta de Pichincha, tampoco el juez insistió en que se le diga en qué llamada telefónica, en qué orden yo solicité se alcen en violencia Cristian González y Virgilio Hernández. No pudo probar, porque se cometieron una serie de ilegalidades durante la detención en el mes de octubre. Se buscó un tipo penal como el de Rebelión que hoy no pueden probar, precisamente porque esa es la lógica con la que actúa la justicia selectiva. Y mire usted, esto en contubernio con otros actores que son parte de la judicialización de la política. Después del escándalo de las filtraciones de el teléfono de Daniel Mendoza, el día de ayer usted no encontró un solo medio de comunicación grande, masivo, que saque un titular respecto de la responsabilidad de la ministra Rom. Y hoy le garantizo que todos los noticieros, todos los periódicos hablarán sobre el caso Rebelión. Empezaron desde ayer, y eso quería preguntarle, prefecta, porque revisaba la nota de un canal de televisión donde a propósito de esas pruebas, porque también aquí hay un rol muy importante que ha jugado la Fiscalía por un lado y los medios de comunicación por otro para sostener estos casos que han resultado ser verdaderos bochornos y absurdos jurídicos, como usted ha calificado. La Fiscalía en varios tweets publicó fotografías de las supuestas pruebas encontradas durante los allanamientos a los domicilios de Virgilio Hernández, de Cristian González y de la prefecta Paola Pavón. Y ayer un noticiero de televisión, mostrando esas imágenes, decía que se encontró grandes cantidades de dinero que supuestamente habrían sido utilizados para el financiamiento de las protestas. Ahí hay una respuesta que yo le he escuchado a Virgilio Hernández dar en varias de las entrevistas, que no ha tenido esa trascendencia tampoco en los medios. Se trataba, me parece que, no sé cuál es el valor exacto, pero de unos pocos euros que le quedaban de un viaje al extranjero, y no esas grandes cantidades de las que habla este medio de comunicación. No sé si nos puede aclarar ese aspecto. Alexis, para poder montar el caso, circularon varias noticias y que me las comento
porque ya fueron públicas, y no fueron públicas por nosotros, fueron públicas por las filtraciones que casualmente, solamente la Fiscalía tenía la información y nosotros conocíamos, los progresivos, pero ya los medios de comunicación conocían. Por ejemplo, el tema del dinero. El fiscal pide la detención de Cristian González, de Virgilio Hernández y de Paola Pavón con la supuesta denuncia que se había comprobado que $750,000 sirvieron para el financiamiento. Indujo al juez a cometer un error con una información falsa, información que se circuló en los medios de comunicación. Le voy a comentar algo. En estos días de audiencia ya no volvieron a tocar ni siquiera el tema del dinero, porque saben que tenemos elementos para desmontar la falsedad del dinero. Eran $750. ¿Quién financia una rebelión con $750? Así que le comento que ni siquiera fue un elemento de convicción del fiscal el tema del financiamiento hoy, estos 3 días en la audiencia. Con eso le digo todo, ni siquiera fue. Y los medios de comunicación siguen repitiendo esa noticia falsa. Siguen repitiendo esa noticia falsa. Prefecta, ¿en qué momento el fiscal configura el delito de rebelión? Si ustedes no les encontraron armas, si ustedes no tienen un grupo armado, si ustedes no han impedido la reunión de la Asamblea Nacional, si ustedes, 3 personas, no pueden ir y derrocar un gobierno. ¿En qué momento el fiscal trata de configurar este delito por el que ahora se les va a enjuiciar? ¿Cómo hace para tratar de configurar este delito y cómo el juez acepta una cosa de esta naturaleza? Licenia, este caso pasará a la historia como uno de los elementos de persecución política y como uno de los elementos en donde se ha cuestionado y se ha judicializado la libertad de expresión. La teoría del caso se sigue sosteniendo en los tweets. Nosotros no podemos, porque la ley establece que los procesos, los delitos contra el Estado tienen que ser reservados. No podemos comentar los detalles, pero si este caso no sería reservado, se habría caído por lo ridículo. Es más, a mí me están procesando y me están llevando a un juicio por rebelión por un tuit en donde digo paren la violencia, que pare la violencia, y lo digo porque además ha sido público, que pare la violencia. No estoy motivando a la violencia, porque además ese alzamiento contra el régimen, contra la Constitución, tiene que ser violento. No han podido probar un solo acto violento en el que nosotros hayamos participado. Y aquí le digo, es inaudito. Yo vi una noticia el día de ayer del movimiento indígena de Cotopaxi que decía, hoy lanzamos el libro La Rebelión de Octubre. Los autores de La Rebelión de Octubre. Unos lanzan el libro y otros somos los procesados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos correístas. Porque nosotros somos actores de la Revolución Ciudadana. Mientras hay prefectos que encabezaron las marchas, siguen libres. Y me alegro que estén libres, no estoy pidiendo que se les detenga. Alcaldesas que bloquearon con sus vehículos, con los vehículos de las instituciones del municipio, el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, siguen libres. Están libres porque no son correístas. Virgilio Hernández, Cristian González y Paola Pavón continúan en este absurdo jurídico porque somos dirigentes de la Revolución Ciudadana y, como le decía Alexis hace un momento, hay toda una justicia selectiva. Pero lo que es más, hay todo un aparato del Estado, todo el aparato del Estado actúa en función de perseguir y proscribir políticamente a la Revolución Ciudadana. Esto es evidente. Revisa el rol de la función electoral, el papel deprimente que ha jugado de cara a defender los derechos de participación política de todos los ciudadanos y ciudadanas. Mire usted el rol vergonzoso de la Fiscalía, cómo ha actuado en los distintos casos que tiene que ver con los dirigentes políticos de la Revolución Ciudadana. Mire usted el rol de los jueces. O sea, intentaron señalar que el caso Sobornos tenía ya se había llegado a ejecutoriar la sentencia. Quisieron forzar los principios generales, universales del derecho. El rol que ha jugado la Contraloría General del Estado. Es inadmisible. Todo un Estado, todo el aparato del Estado, la función ejecutiva con el presidente y sus ministros, los jueces, los magistrados, los fiscales, los vocales del Consejo Nacional Electoral, todo el mundo operando en contra de la Revolución Ciudadana.
pero esto nos da mucha más fuerza, esto nos da mucho más ánimo, sabemos que su tiempo se les acaba, Y ojo, Alexis, quiero hacer referencia a algo con lo que usted inició, también la complicidad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional el día de ayer remite una resolución que no tiene ningún poder mandatorio. ¿Por qué no firman el juicio político a la ministra Romo? Esa es la pregunta que hay que hacerles. La resolución del día de ayer no tiene ningún efecto mandatorio contra el presidente de la República, es un exhorto más. Mi pregunta es si ya existieron los votos para esta resolución, ¿por qué no hay los votos y las firmas para el juicio político? Porque el chantaje y la extorsión es la forma en la que este gobierno se ha sostenido de forma ilegítima durante estos años, extorsionando a los asambleístas, extorsionando a los jueces, extorsionando a los fiscales. Esa es la forma en la que el gobierno de Moreno se ha mantenido. Pero como le decía hace un momento, Licenia, esto no va a durar toda la vida. Perfecta. Yo le decía hace un momento, perfecta. Permítame, Alexis. Claro. Perfecta, yo le quería consultar lo siguiente. ¿Cómo así? ¿Usted cree que esta audiencia, aunque duró los días que duró, las largas jornadas que tuvo, fue simplemente un procedimiento porque la decisión ya estaba tomada con anterioridad? Y le pregunto esto porque muchas horas antes, aproximadamente 3 o 4 horas antes de que concluya y que se dé a conocer el resultado, la sentencia en sí, o sea, la posibilidad de que se abra este juicio, que comience este juicio, ya era conocida por algunos periodistas que a través de redes sociales la difundieron y que incluso se solazaban, se congratulaban con la decisión del juez. ¿Usted cree que esta audiencia fue convocada? Y casualmente, Licenia, en el caso Rebelión tengo que señalar y además hacer un agradecimiento público. En distintos medios de comunicación, los abogados, los juristas expresaron su indignación respecto del caso Rebelión. Muchos abogados, incluso, que distan de las posturas políticas de la Revolución Ciudadana, reconocieron que en el caso Rebelión hay una persecución política vedada, que hay una judicialización de la persecución política, lo reconocieron. Casualmente el único periodista que sale a defender el caso Rebelión y además horas antes de que el juez Jaya falle a dar a conocer ya el resultado fue el defensor eterno de la señora fiscal. Revise los pronunciamientos del señor Beri, va a encontrar en que es el defensor acérrimo de la señora fiscal y de la valentía de la señora fiscal general. Y de la ministra de Gobierno. Casualmente, qué casualidad. Mire, nosotros hicimos nuestra queja pública. El defensor de Virgilio Hernández, el abogado Ramiro Aguilar, le expresó públicamente su malestar al juez Jaya el momento en que conoció este pronunciamiento. Yo me atrevo a decir que este sainete, porque es un nuevo sainete al que estuvimos expuestos, se evidencia, se devela el momento en que el juez es incapaz de contradecir un solo elemento de una teoría del caso absolutamente descabellada. Son más de 30 cajas es nuestro expediente. Lo mínimo que tenía que hacer el juez si quería evidenciar un mínimo de responsabilidad, análisis del caso, estudio del caso, es tomarse por lo menos 3 días más para poder cuestionar los argumentos del fiscal y también cuestionar nuestra tesis de defensa, de tal manera que él pueda pronunciar un fallo en independencia, conociendo exactamente el caso. Entonces, más allá de la filtración del tuit del señor Carlos Vera, lo que me cuestiono, lo que me indigna, lo que me genera sospecha, me genera tela de duda respecto del fallo, es que no se haya cuestionado en ningún momento ninguno de los dos elementos, ni la teoría del caso, ni la tesis de defensa de Cristian González, Virgilio Hernández y Paola Pavón. Lo que usted está diciendo, perfecta, es que el juez prácticamente no escuchó o no quiso prestar atención a los argumentos que habían presentado el doctor Ron, el doctor Jarrín y Ramiro Aguilar. Incluso nosotros, porque nosotros tuvimos la posibilidad, Cristian, Virgilio y quien le habla,
de expresarnos, y sobre todo hicimos énfasis en los absurdos de la teoría de rebelión del fiscal provincial. Planteamos los absurdos, porque hay absurdos. Ojalá esto termine pronto y nosotros podamos escribir un libro respecto de los absurdos de este caso de rebelión. Nadie ha sido procesado por rebelión en este país, nadie. Solamente en este gobierno, en el régimen de Moreno, y ojo, un régimen que cada vez es más autoritario y menos democrático. Esto, sin duda, me ratifico. Este régimen tiene unos ribetes de autoritarismo de los cuales, lastimosamente, mucha gente inocente estamos siendo afectados. Y no me refiero ni siquiera a nosotros en primera persona. Permítame, Alexis, expresar la indignación de nuestros familiares, de nuestros compañeros, de la gente que durante estos meses ha sufrido con nosotros esta persecución, una persecución que no tiene límites, porque además durante estos meses que hemos estado en libertad por la sustitución de la medida de una jueza valiente, que tengo que reconocer, valiente, que no se prestó a la extorsión, que no se prestó al show, porque el día de la audiencia donde se nos sustituyó las medidas, la prisión preventiva por las medidas sustitutivas como el grillete, como la presentación de todos los lunes a la Fiscalía, hasta amenaza de bomba hubo en ese edificio de la Administración de Justicia, hasta amenaza de bomba. En esas condiciones recibimos nosotros la medida sustitutiva. Toda esta gente que ha sufrido con nosotros, estimado Alexis, tenía la esperanza de que el juez Jaya pare con esta injusticia, pueda reconocer los errores que se cometieron en octubre del año pasado y que el país entero pueda creer que todavía vivimos en un régimen democrático, que todavía la justicia puede ser objetiva, que todavía la justicia puede actuar por fuera de las presiones del poder político. Lastimosamente nuestro país vive un momento muy duro y esto nos compromete a seguir trabajando con la misma fuerza, con el mismo ahínco, con la profunda convicción que nos da el sabernos inocentes. Hoy más que nunca conocemos, como decía en un momento Pepe Mujica, las mazmorras que existen en nuestro país. Como decía Lula, conocemos lo que significa una justicia amarrada, subordinada al poder político, y trabajaremos para revertir todo esto, para que podamos volver a tener un Ecuador democrático, un Ecuador en donde las instituciones funcionen sin miedo, los hombres que hacen las instituciones funcionen sin miedo, funcionen sin la extorsión, funcionen sin la mujer del maletín o la mujer que ordena allanamientos desde su oficina ministerial. Perfecta, ¿qué viene ahora, una vez que ya se ha hecho este llamado a juicio? ¿Qué viene? ¿El mismo juez va a tratar el caso? ¿Cuál es el procedimiento ahora? Bueno, primero tienen que notificarnos el fallo. Nosotros tenemos que revisar el fallo. Es posible que pidamos una ampliación porque sobre todo los temas que tienen que ver con la nulidad nos dejan una profunda inquietud. Como les señalo, el juez nos aceptó todo, pero al final dijo que no era sustancial como para nulitar el caso. Por lo tanto, nosotros sin duda pediremos una ampliación a esa sentencia. Después me imagino la Corte Provincial sorteará los magistrados, porque ahora se instalará un tribunal, los magistrados que integrarán este tribunal, y seguiremos con nuestra defensa, seguiremos con nuestros argumentos y sobre todo, como le decía, con la fuerza que tenemos de la verdad, la fuerza de la inocencia, porque ni Cristian González, ni Virgilio Hernández, ni Paola Pavón causaron una rebelión. No se alzaron en armas, no hicieron hechos violentos, no desconocieron la Constitución, no desconocieron al régimen. Nosotros lo que hemos hecho es oponernos a un régimen en democracia, porque creemos en la democracia. Mire usted, es tan evidente este argumento que hoy, a pesar de las absurdas reglas en el Consejo Nacional Electoral, después de que se ha perseguido a nuestros posibles candidatos, el día de ayer hemos inscrito a nuestra lista, a nuestro binomio presidencial, a nuestros parlamentarios andinos, y durante estos días inscribiremos a nuestros candidatos en las distintas provincias, en las 24 provincias del país, porque esperamos que haya elecciones, que se mantenga la democracia y cambiaremos la conducción de este país en democracia.
esperando el cariño del pueblo ecuatoriano en las urnas. Ese poder que te da el soberano es el que nosotros buscamos en las urnas en el 2021. Yo quisiera una valoración rapidísima de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, sobre eso. Yo le decía hace un momento que no creo mucho en las coincidencias, y menos en este escenario tan caótico que nos ha planteado este gobierno durante estos 3 años. Pero lo del caso Rebelión ocurre en simultáneo, le decía yo, con el tema del escándalo de los hospitales y también con el anuncio de la candidatura de Andrés Arauz, que nadie se la esperaba y que generó una corriente muy interesante, pronunciamientos incluso de gente que es detractora y que está en la orilla contraria de la Revolución Ciudadana, hablando bien del precandidato. ¿Usted cuál es la valoración o la reflexión que hace sobre, primero, las reacciones que ha generado la precandidatura de Andrés Arauz y el binomio con Rafael Correa, y los efectos posteriores que ha tenido este anuncio, prefecto? Bueno, creo que Andrés Arauz pateó el tablero interno dentro de la Revolución Ciudadana y ha sido un hombre acogido con mucho cariño, con mucha esperanza dentro de la militancia de la Revolución Ciudadana. Pero lo más importante, Alexis, ha sido un hombre que está generando consensos en el espectro nacional. Y en tercer lugar, quiero decirle que el día de ayer que tuvimos ya un candidato en la calle, un candidato que se movilizó a inscribir su candidatura en transporte público, que caminó por las calles de Quito, la adhesión ciudadana es impresionante. Yo estoy convencida que nuestras posibilidades de triunfo son absolutamente reales y hoy nos damos cuenta que con este binomio podemos obtener un triunfo en primera vuelta. Usted me dirá, prefecta, no es muy adelantado para ser tan optimista. Créame que lo que hemos sentido, las llamadas, la adhesión de los sectores sociales, de los sectores políticos, incluso que todavía no han hecho pública su postura, pero que internamente nos han hecho conocer lo bien recibido que ha sido el nombre de Andrés Arauz. Sabemos que estamos en este camino de construir una unidad en el progresismo, una unidad con los sectores de izquierda, los sectores progresistas, los sectores empresariales que queremos recuperar el Ecuador, que queremos recuperar el país. No puede ser que nuestro país esté sumido en esto. Hay una clase política tan desconectada con la realidad nacional. Estamos viviendo la peor emergencia sanitaria que hemos enfrentado en los últimos años, en las últimas décadas. Y estamos todos los días esperando el escándalo de turno, esperando el detenido por los hospitales, por la corrupción de turno, queriendo conocer qué más se repartió. No podemos continuar con este país. Necesitamos darle un giro y necesitamos cambiar el timón. Como le decía, esto lo vamos a lograr con Andrés. Andrés es un cuadro, es un dirigente político de 35 años que expresa lo que el Ecuador quiere: tener esperanza, tener juventud, un país del futuro, y Andrés nos puede garantizar ese país del futuro, así que vemos con mucho optimismo. Y toda esta lógica de persecución, de activar todos los juicios, apuntar todas las armas en contra de la Revolución Ciudadana tienen este fin: minar nuestras posibilidades electorales. Pero lo que no se dan cuenta y hasta ahora no comprenden es que mientras más nos atacan, mientras de forma ridícula nos levantan casos judiciales, hacen que la ciudadanía se indigne mucho más. Porque la ciudadanía se da cuenta. Al inicio la responsabilidad del desastre del Ecuador era el correísmo. Eso pudo estar bien durante el primer año, pero ya el segundo año, ya el tercer año, que todos los casos judiciales que la Administración de Justicia atienda sean casualmente los del correísmo, que no sean los que tienen que ver con los otros procesos judiciales de corrupción, pero evidente que ha habido en el país, hacen que la ciudadanía se indigne. Así que yo creo que todo este escenario que han buscado para perjudicar a nuestro proyecto político, lo que ha hecho es fortalecerlo, lo que ha hecho es templarlo y lo que ha hecho es generar empatía con la ciudadanía. Sentimos esa empatía, sentimos ese cariño de la gente. Alexis, no he dejado
durante estos meses de caminar por los cantones, por las parroquias rurales, por los barrios urbanos marginales. No hay un solo día que no esté en territorio. Por lo tanto, le puedo decir que siento este cariño de la gente y siento sobre todo la indignación y la necesidad de cambio. Y Andrés Arauz significa ese cambio que el país necesita. Muchísimas gracias, prefecta. 8 de la mañana con 36 minutos. Hemos escuchado a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con sus reacciones, Licenia y amigos, de lo que ha sido esta decisión judicial que, digamos, sorprendió la noche de ayer, porque habíamos escuchado los argumentos tanto de los abogados de la defensa como también esa débil argumentación de la Fiscalía. Y como bien decía la prefecta, incluso en este espacio de noticias, hemos escuchado abogados que nada tienen que ver con la Revolución Ciudadana, que nada tienen que ver con el ambiente político, que no son afectos a la Revolución Ciudadana, sino que son especialistas y conocedores de la materia jurídica, que se han pronunciado en torno a este caso rebelión como un verdadero absurdo jurídico. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.